Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Amigos, seguimos aquí en ADN, además de noticias en BTV y el plato fuerte que les habíamos anunciado, elecciones departamentales el próximo domingo, un largo recorrido, elecciones que fueron suspendidas, pero un proceso electoral que comenzó a fines del 2018. Lo vamos a estar conversando con Óscar Botinelli, presidente de la empresa Factum, y Eduardo Botinelli, director de la misma empresa. Óscar, Eduardo, gracias por acompañarnos, el gusto de tenerlos aquí en ADN. Buenas noches, muchas gracias. Antes de comenzar, ustedes recordaban que el proceso electoral comenzó fines del 2018. Yo había arrancado en las elecciones internas de junio del año pasado, pero fue antes. ¿Cómo es recordemos un poquito el proceso. Bueno, ahí está el momento de renuncia de los directores de entes autónomos, obligatorio un año antes de la elección, pero entre octubre y diciembre se fueron dando una serie de elementos, como por ejemplo la definición de las candidaturas, de las precandidaturas, la aprobación de las precandidaturas del Frente Amplio, la aparición de Sartori, por ejemplo, fue ahí, ¿no? Es decir, esa cuestión que era muy sobre la fecha, bueno, ya hace 2 años, ¿no? Prácticamente 2 años. Y ahí fue que empezó el ciclo electoral, es decir, cuando empezaron a circular todos los nombres, las definiciones, la aparición o la reaparición lentamente de Sanguinetti, de Talvi, se empezaron a circular todos los nombres en esa fecha, el último trimestre, digamos, del 18. Óscar, con tu larga experiencia en estos temas, ¿se van retroalimentando los procesos electorales? ¿Uno es función del otro o lo podemos analizar como hechos independientes? No, hay continuidades y cambios, pero los cambios dentro de grandes líneas de continuidades. Generalmente los procesos son independientes en países de mucha ruptura, de mucha volatilidad. Argentina es muy común que se cambie de un lado para el otro. Cuando uno traza gráficas de comportamiento electoral en Uruguay, siempre son líneas, rara vez tenemos cortes abruptos. Y eso quiere decir que bueno, hay una tendencia histórica que se refuerza, que se frena, que puede cambiar. Los partidos uruguayos, primero, los 2 partidos tradicionales, en mi interpretación, se fundan, existen como bandos a partir de 1825, estamos por llegar a 200 años. Luego hay un proceso fundacional de partidos a principios del siglo XX. El Frente Amplio se produce con las 2 vertientes. Los partidos que se fundan entre 1905 y 1920, la Unión Cívica que pasó a ser Democracia Cristiana, Socialista, Comunista y Escisiones Blancas y Coloradas. Partido Independiente es en gran medida escisión del Frente Amplio. Los 2 primeros partidos que aparecen en el Parlamento desde comienzo del siglo XX son Cabildo Abierto y el PERI. Desde 1920, que entró Frugoni a la Cámara de Diputados, la primera vez que entran de un partido totalmente nuevo, que no es transformación ni escisión de otro, son Cabildo y el PERI. Lo que está hablando de esa estabilidad, o más bien de evolución del Uruguay, que hace que una elección ya de alguna manera plantee un escenario para la siguiente. ¿Y cuál es la conexión entre lo nacional y lo departamental? Porque no siempre se va en la misma dirección, ¿no? Hay departamentos donde ya se sabe a priori quién es el ganador, pues es una realidad histórica, ¿no? Otros que, bueno, están en disputa. ¿Cómo lo perciben la relación entre lo departamental y lo nacional? Bueno, claramente hay un quiebre con la reforma constitucional del 96 que se aplicó por primera vez en el 2000, porque, digamos, habilita la separación del voto para una instancia y la otra. Eso de alguna forma potenció ese voto más arraigado local y liberó en lo nacional, y eso fue transformándose lentamente a lo largo de los distintos periodos. Es decir, la del 2000 se produjo un quiebre, no fue
un comportamiento absolutamente lineal, pero fue más parecido la elección nacional a la departamental que lo que fue después, ¿no? Entonces, hay una separación importante y después se agregaron la parte municipal, ¿no? Dentro de esta competencia que le da otro valor más a ese voto en la departamental y municipal. ¿Y el sistema político, con estos años que ya tiene vigencia la reforma, está de acuerdo en separar, en que se mantengan separados? ¿O si pudiera, si fuera más sencillo, se volverían a unificar? El problema es este: se han creado realidades en que hay que diferenciar Montevideo, a esta altura Montevideo y Canelones, del resto del país. El interior le ha resultado muy funcional a los partidos que son dominantes en los departamentos la separación. Yo siempre pongo como ejemplo que fue el debut, fue el caso más anómalo en el debut, en 1999 en San José. Los tres partidos prácticamente empatan, 1% de diferencia entre el primero y el tercero. Y en mayo del 2000, el Partido Nacional pasa del 33 al 70. Solo Chirucci pasó el 50. Entonces ya esto hace que a mí no me cambien las reglas de juego en el interior. Ya la hegemonía sobre todo el Partido Nacional en un conjunto de departamentos y del Partido Colorado, en el caso de Rivera, hace que sea muy difícil que quieran dar marcha atrás de esta separación. Más aún, ahora empieza a haber un empuje para una nueva reforma, que eso, no sé, se podría hacer por ley, porque la verdad que ahí se está bordeando la Constitución, que es que la elección de los municipios, las alcaldías, como dice mucha gente, se pueda votar separado, que no tenga que votarse al mismo lema para intendente que para alcalde, lo cual es particularmente importante en el interior, porque no olvidemos que en el interior en general, pero ni hablar en las ciudades fuertes que compiten con las capitales, tipo Bella Unión, Paso de los Toros, Dolores, Carmelo, Rosario, Nueva Helvecia, Chuy, la elección de alcalde es muy importante. Y muchas veces la gente se ve obligada a decir Piriápolis, pero yo quiero elegir a fulano alcalde, pero a este otro intendente, ¿qué hago? Entonces unos votan solo alcalde, otros votan solo intendente, porque no quieren, no pueden cruzar el voto. ¿Y cuál es la percepción que ustedes perciben en la ciudadanía al crear también otro nivel de descentralización, que son las alcaldías o las elecciones municipales? ¿La gente lo percibe, lo valora como que hay un poder más directo con los alcaldes y con los consejos? Bueno, esto también ha ido evolucionando y es totalmente distinto a lo que sucede en Montevideo que lo que sucede en el interior. Incluso en Canelones, así como en algunas cuestiones podemos establecer comportamientos similares entre Montevideo y Canelones, en el caso de los municipios no es lo mismo. Hay municipios que son mucho más importantes porque acercan las decisiones a la población. Canelones además tiene una diversidad muy importante interna. Pero en el interior se han ido consolidando en la importancia que tienen para la población. Y de hecho, si uno mira las participaciones que hubo en las elecciones 2015, en el voto al municipio, en realidad en el interior fue muy importante, en casi todos los departamentos, más o menos a la par, en alguno incluso voto a partido estuvo un poco por arriba de lo municipal que lo departamental. Y en Montevideo la participación fue muy baja. ¿Es común que se reparta el poder entre el intendente, digamos, y que pierde alguna alcaldía? ¿O en general el intendente tiene más tendencia a dominar? Rivera, por ejemplo, que es un departamento colorado hegemónico, Bichadero, las dos elecciones anteriores ganó el Partido Nacional. Ajá. Y eso se mantiene. Río Branco, en un departamento blanco como hueso bagual, el Partido Nacional no gana. Es decir, pero esto ¿y eso tiene que ver con los liderazgos? No, tiene que ver con la historia. Río Branco fue siempre colorado, siempre. Incluso muchos diputados colorados de Cerro Largo han sido Río Branco. De Río Branco. El tema es, en el interior, en muchos lados del interior, los municipios suceden a las juntas locales, que son muy viejas y que eran la referencia del vecino. La junta local equivale en un
pueblo o una ciudad no capital, lo que la intendencia Claro. corresponde a la capital como lugar de referencia al cual se va a ir. Incluso en algunos lugares que no integraban las juntas locales, Gustavo La Paz en Soriano, para justificar que no integró la junta local, él recorría los locales de las juntas locales todas las semanas y a dolor iba 2 veces por semana, estaba el intendente atendiendo, pues la intendencia es ver a alguien en la junta local resolviendo y atendiendo las cosas. Oscar, se tuvo que suspender las elecciones por la pandemia, eso es obvio, una ley, y allí estuvo muy discutido los mecanismos. ¿Estuvo allí, en tu entender, lo político por encima de lo jurídico, en la forma que se resolvió finalmente el aplazamiento por una ley, no, digamos, de consenso, pero una ley al fin? Bueno, digamos que estuvo por encima de lo político, de todo lo demás, y lo jurídico estuvo muy escondido. En realidad, en las consultas que se hicieron, nosotros sugerimos, y fuimos perdedores absolutos, que se aprobaran 2 leyes. Una ley como se aprobó y una segunda ley constitucional por 2/3 de cada Cámara, que se plebiscitaba el 27 de septiembre junto con la elección, y ese sí habilitaba constitucionalmente la elección para dejarla a salvo de cualquier cuestionamiento jurídico. Acá se fue por lo obvio, si todos los partidos estamos de acuerdo, bueno, ahí entonces se puso, más allá de los criterios que hay cada vez que se dice, fue lo político, sí, claramente, por encima de lo jurídico. Vamos a tratar de que no sea un antecedente, que por ley se puede modificar ese tipo de cosas. Bueno, ya tenemos un antecedente que es que la Constitución es tajante, el numeral 10 del artículo 77, que en la elección se debe votar en una sola hoja todos los cargos electivos y se votan 2. Y eso fue una decisión de la Corte Electoral, ha pedido a todos los partidos, que además dijo, bueno, pero tienen que ser del mismo lema, por lo tanto se legisló, se normativizó totalmente por afuera de lo que es estrictamente el texto constitucional. Es decir, se han ido haciendo muchas flexibilizaciones a la interpretación constitucional. Se prorrogaron las elecciones. Esos meses agregados que con la pandemia muchas veces durmieron la campaña, la detuvieron totalmente, pero se alargaron los plazos. ¿Eso tiene influencia en los resultados? Porque me viene a la memoria lo que era de repente el favoritismo de Daniel Martínez que tenía sobre marzo o abril y el resultado de hoy. ¿Eso jugó, digamos, se puede valorar como que ha influido el hecho de haberlas diferido tanto? A ver, alguna influencia parece haber tenido, pero sin embargo cuando nosotros miramos las fotos con encuestas de marzo y la de julio, son 2 fotos muy parecidas. Es como si se hubiese detenido el tiempo y la siguiente fue muy similar a pre-pandemia, digamos. Pero igual, aunque hayamos visto eso, los movimientos finales que se desarrollan, nos han ido desarrollando, hay que ver cómo termina el domingo, muestran que probablemente haya habido un efecto durante ese tiempo, es decir, que termina de decantar, digamos, entre agosto y septiembre, pero que esos movimientos probablemente tuvieron algún efecto en el traspaso de las elecciones, de la fecha de las elecciones, y una acumulación de elementos, es decir, la aparición o desaparición durante la pandemia, bueno, las cosas que se dijeron o no se dijeron, la participación, por ejemplo, en el caso de Carolina Cose, en el Senado, en la discusión de la ley de urgente consideración, probablemente tuvo algún efecto que quizás no fue registrado en ese momento, pero fue procesos acumulativos. Oscar, ya en el segundo bloque vamos a bajar bien a tierra sobre la realidad de cada departamento y las posibilidades, pero me gustaría percibir tu opinión. ¿Qué tanto influye el gobierno nacional en una elección departamental? Y más que tuvo más plazo ahora, ¿no? Si no era 1 de marzo y en mayo se votaba. Aquí, 1 de marzo asumió el nuevo gobierno y ahora es en septiembre. Bueno, yo creo que la primera influencia es que mientras las 4 elecciones anteriores fueron la continuidad directa del ciclo electoral con un gobierno medio ausente, es decir, el gobierno estaba buscando las sillas para sentarse, por lo tanto, no, salvo los gobiernos que hubo antes, que se iniciaban con una gran ley de emergencia, como pasó por ejemplo Luis Alberto Lacalle de Herrera,
Normalmente en esos meses no pasa nada, el gobierno está instalándose, está en una luna de miel y viene la elección de mayo. En cambio ahora, se instala el gobierno, pero el 13 de marzo cambia el Uruguay. El 13 de marzo cuando se detectan los 4 primeros casos de COVID-19. Del 13 de marzo a ahora ha habido una actuación impresionante de impactos que genera el gobierno con respecto al coronavirus, pero la ley de urgente consideración, toda una serie de polémicas, de denuncias de esto, que investigaciones o que audiencias, que ataques de unos a otros, es decir, toda una serie de elementos que lleva a que la elección del 27 de septiembre ya tiene sucesos que no hubiera habido en mayo. Presupuesto. El presupuesto ahora, tenés razón, que todavía no ha impactado del todo porque recién empieza la discusión, pero también tenemos el presupuesto. En mayo el presupuesto quedaba años luz. Totalmente. Y la presencia del presidente y sus ministros en el interior, ¿eso es un hecho que se puede probar, influye en los resultados o puede cambiar alguna tendencia? Y bueno, se supone que algo impacta. Y si no impacta ya es un hecho en sí mismo. Pero es una influencia sobre la elección, claramente, ¿no? ¿Tiene alguna estimación de qué porcentaje votará el domingo? ¿Eso es posible estimar algo en función de la pandemia, cierta flexibilización de la Corte, ¿no? En cuanto a la tolerancia para los no votantes, ¿cómo lo ven eso? No tenemos estimaciones. Primero porque hay un factor, por ejemplo, que no podemos controlar, que es la gente del exterior, ¿no? Sí hay indicios que indican que va a votar menos gente. Muy poca gente, ¿no? La gente del exterior, la movilidad interna dentro del país, ¿no? Gente que tiene la credencial de un departamento y tiene que trasladarse a otro, fundamentalmente de Montevideo, y uno piensa en los departamentos más lejanos también, por temas de... también ahí entra una ecuación entre el costo del pasaje y el costo de la multa, ¿no? Y la importancia que puede tener la participación. Y el otro factor es la pandemia y la población de riesgo. Es decir, bueno, ¿cuántos van a ir? ¿Cuántos van a tratar de resguardarse? Y hay otro último factor que es el clima. Digamos que estamos en un ambiente un poco frío, a pesar de que la ¿Estamos campaña... en primavera? Sí, pero a pesar de que la campaña se incorporó sobre el último tiempo. En el caso de Montevideo y Canelones, en el interior ya venía de más tiempo, pero también le costó mucho arrancar en la mayoría de los departamentos, incluso en departamentos muy peleados, hasta cerca del final, digamos, hasta agosto, no había un clima de campaña, digamos, activo. Entonces, eso también puede desincentivar la concurrencia. ¿Les ha llamado la atención la publicidad que se ha conocido en esta campaña? ¿Tiene algo novedoso o en general va dentro de los mismos parámetros históricos? Bueno, yo diría que va en una mezcla entre los parámetros históricos y un poco un clima crispado que se ha ido generando en el país, ¿no? La campaña de alguna manera refleja, ahí variando los lugares, los departamentos y el nivel de competencia, pero que tiene algunos elementos de picado. Salto, por ejemplo, que se ha picado bastante, ¿no? Salto ya picado es un eufemismo para decir algo suave, ¿no? Vamos a una breve pausa y seguimos dialogando con Óscar y Eduardo Botinelli, presidente y director de la empresa Factum. Seguimos en ADN, además de noticias aquí en BTV. Estamos dialogando con Óscar Botinelli, presidente de la empresa Factum, y Eduardo Botinelli, director de la misma empresa. Bajamos un poco a tierra, ¿no? Y empezamos, los invito a comentar un poco cómo perciben Montevideo. Es una elección que ya está de alguna forma definida a favor del Frente Amplio. En primera instancia, partido a partido, el Frente Amplio es un seguro ganador ya. Sí, creo que no es siquiera novedad de último momento, ¿no? Es decir, la propia elección de octubre quizás pudo haber provocado, o si se analiza únicamente octubre, puede provocar algún tipo de dudas, aunque igual el Frente Amplio fue el que recibió más votos por encima de la suma de todo el resto de los partidos que conforman la coalición. Pero en noviembre, esta elección, o este ciclo electoral, fue cuando más creció el Frente Amplio entre primera vuelta y segunda vuelta desde que está el nuevo sistema.
Y la oferta electoral que está planteada es más parecida a la que hubo en el balotaje que a la de la primera vuelta. Además de que se votaban cosas distintas, obviamente, pero la oferta, es decir, cómo se plantea la competencia electoral es más parecida al balotaje, por más que hay dos jugadores más, el Partido Verde Animalista y la Unidad Popular, pero la contienda está entre dos grandes bloques, que es como sucedió en el balotaje. Y después, obviamente, cuando uno mira el comportamiento electoral a lo largo de este ciclo, el Frente Amplio venía cayendo sistemáticamente y en esta oportunidad parece que él corta la caída que venía teniendo, más allá del episodio 2010, donde el Frente Amplio cayó fuerte, producto sobre todo de un aumento del voto en blanco y anulado. Que fue la candidatura de Ana Olivera, ¿no? Fue con ese conflicto interno del Frente Amplio que los votantes lo hicieron notar. Pero entonces, digamos, nunca estuvo sobre la mesa y después las encuestas ratificaron un triunfo del Frente Amplio en Montevideo. Todas las tendencias marcan una caída muy importante de los porcentajes de adhesión de voto a Daniel Martínez. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los elementos que uno puede, de quien era favorito en marzo, en abril, después empezó a caer, y en general coinciden todos, ¿no? Todos los colegas coinciden en eso, ¿no? Sí, a ver, es difícil establecer... ¿Le pasaron la factura de la elección nacional, en definitiva? Digamos, es difícil establecer un elemento. Creo que lo que hay es un conjunto de elementos que se fueron sumando, ¿no? Que podemos empezar en junio del año pasado, y junio y julio, digamos, la decisión de la candidatura a vicepresidente, digamos, la forma, ¿no? No la elección de la persona, sino la forma que llevó adelante, lo que fue la campaña hacia octubre, lo que fue la campaña entre la primera vuelta y la segunda vuelta, algunos resabios que fueron quedando de los debates, en algunas menciones con respecto al programa del Frente Amplio, el festejo del 24 de noviembre, el decir que no iba a ser candidato y después sí serlo, es decir, no es un elemento, sino que empieza a desgastarse una figura por un conjunto de elementos donde empiezan a aparecer otras figuras dentro del Frente Amplio que de alguna forma logran un mejor feeling con los votantes y a partir de la propia actuación que hablamos en el bloque anterior, ¿no? Bueno, qué cosas se dijeron y cosas no se dijeron durante este periodo. ¿Qué pesa en un voto, en este caso el del domingo, en forma más importante, lo emotivo o lo racional? Y pregunto esto porque Daniel Martínez, hay como una contradicción entre que cae en su adhesión de voto en primera instancia, sin embargo la valoración que la gente hace sobre su gestión municipal es buena, es bastante más alta de lo que sería la intención de voto. ¿Cuál es la lógica que está primando ahí? Bueno, primero de todo, entre partidos hay un piso muy elevado de voto que entra dentro de lo que se define el voto de pertenencia. Ajá. Es decir, personas que hace 5 años sabían que iban a votar. Bueno, no sabían que iban a votar la coalición porque no existía, pero que iban a votar un partido que terminó en eso, ¿no? Entonces, eso es un primer dato entre partidos. Por lo tanto, la volatilidad es menor generalmente cuando es personas con menos firmeza en la pertenencia que quieren sí definir la intendencia en una competencia bastante fuerte que se da en el otro partido, ¿eh? Puede ser acá el Frente Amplio de Montevideo, puede ser Partido Nacional en Tacuarembó, Cerro Largo, 33, La Valleja. Pero claro, lo que observamos es que cada candidato en el frente tiene sectores que lo apoyan. Una parte del voto es la base que aportan los sectores, pero otra parte, difícil de cuantificar, pero que no es menos de la mitad, es el voto a la persona. El voto a la persona quiere decir porque es más linda o más fea, lo que representa, las virtudes y defectos que se le atribuyen, lo que consideran que va a ser como gestión, incluso como gestión política, porque también un tema que está planteado, bueno, esta va a ser una intendencia del Frente Amplio que va a tener algo similar a las 3 primeras, que va a ser un Frente Amplio, oposición al gobierno nacional, gobernando Montevideo con un presidente de otro partido. Y eso implica, bueno, quién es el que está tiene más firmeza de alguna manera, o más capacidad de diálogo, pueden ser las dos cosas, para enfrentar o para entenderse con un gobierno nacional de otro partido, ¿no?
Entonces, da la impresión que ahí también hay elementos. Y ya que hablamos de Martínez, también esto otro. A veces alguien cae porque cae por sí mismo o porque crece otro. Y aquí hubo un ataque muy concentrado, que empieza con la LUC, a la gestión de Antel, y eso posiciona a Carolina Cose como una figura central en el debate sin salirse de cómo está hablando Antel cuando es candidata a intendente. No, están hablando Antel. Ella fue la que gestionó Antel como presidente 5 años, el otro periodo como ministra, y sale a defender su gestión y por qué se hicieron las cosas y a contraatacar de alguna manera. Entonces la posicionó en un centro muy importante, muy protagónico de polémica, y además la situó, a veces en todos, esto es normal, el defecto y la virtud es un mismo atributo. Entonces, para muchos no, es muy rígida, para otros no, pero firme. Entonces, quien entiende que se requiere firmeza, Carolina apareció en todas estas polémicas como la intendenta con firmeza, ¿no? En el primer bloque hablábamos de si había influido el hecho de que se aplazaran las elecciones. Da la sensación que en el caso de Villar jugó a favor de él porque lo hizo más conocido, ¿no? Un Villar que tenía, digamos, una percepción como médico, como director del hospital, y después, con los meses, por una cosa o por la otra, se hizo bastante más conocido, ¿no? ¿Jugó a favor de él? En ese sentido sí, jugó a favor el grado de conocimiento que tuvo. También en el medio estuvieron las denuncias, en el medio tuvo el evento cardíaco, que eso termina, si uno mira los momentos, hay una caída y una recuperación muy rápida y muy contundente. Tiene resiliencia, como se dice ahora, ¿no? Candidato con resiliencia. Sí. Y bueno, y tiene apoyos importantes detrás, ¿no? Entonces, tanto en el nivel de conocimiento, una campaña muy fuerte sobre el final también, muy fuerte en términos publicitarios, redes sociales, también posicionándose en un lugar de lo que hablaba recién respecto al diálogo, ¿no? De cada tanto decir, bueno, llamé al presidente o llamé al ministro para plantear determinadas cosas, ha buscado un nicho que, bueno, se verá si termina redituándolo. Y en términos turfísticos, ¿cómo será el final del domingo en la competencia montevideana, la interna del Frente Amplio? ¿Un final de bandera verde o no necesariamente? Todavía queda mucha cosa por definir en la gente. Bueno, el final de bandera verde es el final que llegaron hocico a hocico y hay que esperar la foto para resolver quién ganó la carrera. Bueno, yo estoy hablando en términos viejos, ahora ya no sé la foto. El fotocar, como se dice. Pero lo que se puede decir es, bueno, sí, en el momento que dieron la vuelta al codo, se puede esperar que el que va primero pueda ser pasado por el otro. No es seguro que el primero llegue. Uno mira y dice, tiene más probabilidades claras de llegar el que va primero, pero no se puede descartar el que viene atrás. ¿Y puede haber corrimiento de votos a la interna del Frente Amplio? Digo, bueno, yo pensaba votar a Daniel Martínez y lo veo que está flojo, pero prefiero que gane Villar y no que gane Coso, o al revés, prefiero que gane Coso y no Villar. ¿Puede haber esos movimientos de último momento? Sí. Sí, ha sido... el voto útil es que le dice. Claro, el voto útil o el voto del carro ganador, ¿no? Digamos, son digamos, dos movimientos que pueden darse en este escenario tal como está planteado. Ahí hay, digamos, ha habido mucha movilidad en este tiempo, movilidad interna. Cuando miramos los partidos no ha habido movilidad, pero cuando miramos adentro del Frente Amplio ha habido trasvasos de votos en cortos periodos de tiempo y es esperable que lo podamos tener sobre el final, porque por esto que vos planteabas, bueno, dentro del Frente Amplio en realidad no está cambiando de partido. Lo que está decidiendo es quién del Frente Amplio termina siendo quien gobierne Montevideo. Oscar, ¿qué tan importante es quien gane dentro del Frente Amplio el domingo para ver cómo queda la correlación de fuerzas dentro del Frente Amplio, ¿no? Porque se asocia, bueno, Carolina, Partido Comunista como eje principal. En el caso de Villar, el MPP. Y en el caso de Martínez, bueno, lo que eran las fuerzas astoristas y alguna cosa adicional, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con los roles personales. Es decir, no es lo mismo que Daniel Martínez vuelva a la Intendencia de Montevideo
con lo cual sin duda vuelve a la carrera con mucha fuerza y bastante fuera de los juegos de sectores políticos. Tiene sectores que lo apoyan, pero él aparece como una persona suelta y un poco lejos de la estructura. Toda la polémica que hubo en torno a la elección de octubre y noviembre, a que Daniel Martínez salga tercero. Ese es un cambio muy fuerte para el camino del frente hacia adelante. Tampoco es lo mismo que haya una figura como Villar, que en principio se la ve como que es para que sea intendente y en todo caso continuar de intendente, que Carolina Cose, que de llegar a intendente demuestra una potencia política que también hace prever, bueno, qué va a ser de aquí en adelante el frente. Además, que quedaría con una figura potente en Canelones con Yamandu Orsi y otra potente con Carolina Cose. Es decir, en los juegos de liderazgo del frente no es nada neutro. Y también, bueno, para los sectores no es menor estar con el sector del intendente o no, más allá de que se ha visto últimamente que aquello de que el intendente formaba elencos muy próximos a él, se ha pactado un poco que no, acá va a estar todo el frente de acuerdo a las fuerzas que demuestre y no va a haber un favoritismo del círculo del intendente, ¿no? ¿Fue una buena decisión de la coalición multicolor ir con un solo candidato, en este caso Laura Raffo? No, cambiaría, primero no tenemos ninguna certeza que pudiera cambiar el voto. Creo que en principio no, que en principio el margen es muy estrecho para que hubiese podido cambiar, pero se limitó, ¿no? Es decir, claramente la candidatura única limita. Limita por las características personales, limita porque una competencia interna en términos civilizados es dinamizadora de las estructuras. Entonces creo que la coalición no barajó bien todo el tema de la candidatura. La previa fue muy discutida, ¿no? Con muchos conflictos. Varios nombres manejados, hubo algunos conflictos, algunas amenazas de presentar candidaturas que después no se dieron. Es decir, no fue bien tramitado y termina con la candidatura de Raffo. Y sobre el límite, digamos, ¿no? Entonces, creo que se limitó en tener candidatura única. Si hubiese cambiado o no el resultado, creo que es, primero, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero además, por todos los elementos que estuvimos hablando también anteriormente, es difícil que se haya movido demasiado ese porcentaje. ¿Y el comportamiento de la coalición multicolor es similar al que fue de la concertación? ¿La actitud, digamos, el encarar las elecciones son similares? ¿La forma? Bueno, la diferencia es que la concertación fue con abanico de candidatos. Ajá. Lo cual la candidatura única, entre otras cosas, se expresa por el riesgo que significó la apertura de candidatos en que aparece un tercero, ya que te gustaba lo turfístico, la sorpresa, que termina no solo ganando, sino duplicando a los otros dos sumados. En la candidatura única evita sorpresa. Pero recordemos esto, más allá que el movimiento pueda no ser tan grande, en noviembre uno de los factores por los cuales la calle Pou saca 49 puntos y tenía una base de 54, que fueron los partidos de la coalición, es que no es lo mismo ir 5 partidos por separado, sobre todo 3 partidos relevantes por separado, que unificarlo detrás de una sola candidatura, ¿no? ¿Cuáles son los partidos que están, los departamentos que están en disputa entre partidos? Bueno, son básicamente 4, que son Rocha, Salto, Paysandú y Río Negro. Los 4 muestran competencia entre partidos. En los 4 es polarizado entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, pero con características distintas en algunos elementos. El primero, Rocha, son 3 gobiernos consecutivos del Frente Amplio, es decir, el Frente Amplio ganó al mismo tiempo Canelones y Rocha. Lleva 3 periodos consecutivos. Mientras Canelones lo tiene asegurado, Rocha lo sigue manteniendo en disputa. Y en la elección pasada lo ganó por menos de 4 puntos. En el caso de Salto, la disputa cambió un poco con lo que se venía previendo. Quien tuvo la intendencia previo al Frente fue el Partido Colorado. El Frente Amplio tuvo 2 periodos, pero no consecutivos. Claro. Ahora va por una reelección de Lima, enfrentado al Partido Nacional, que no era el que aparecía como principal desafiante el año pasado.
se fue construyendo una candidatura, tres candidaturas del Partido Nacional, pero además tomó impulso el Partido Nacional dentro de Salto en la competencia y queda el Partido Colorado con un porcentaje relevante de la intención de voto y probablemente una votación mucho más relevante que la puede tener Rocha en Paysandú o en Río Negro. Y la elección pasada terminó ganando el Frente Amplio por menos de 2 puntos. En Paysandú la situación es muy similar, porque también hubo alternancia de gobierno y también el Frente Amplio la conquistó con menos de 2 puntos de ventaja. Y Río Negro es el que aparece, digamos, el que ya fue mucho más disputado, porque fue la ventaja del Frente Amplio sobre el Partido Nacional. Fue de cientos de votos, 207 votos, ¿no? Es decir, 0,6%. Y eso, además, hoy enfrenta al actual intendente contra el ex intendente. Es decir, es una competencia muy fuerte. Esos son como los 4 departamentos que están para el cierre. Sí, un agregado, Rocha. Sí, claro. También se diferencia que el Partido Nacional va aliado a Cabildo y uno de los 3 candidatos del lema Partido Nacional es de Cabildo. ¿Se fortalece Cabildo en esta elección o se debilita? En general, digo. Un partido tan personalista le es muy difícil una situación donde su caudillo líder no es candidato, ¿no? En general va a tener una votación muy inferior al apoyo real que tiene Manini Ríos. Oscar, Eduardo, gracias por habernos acompañado. No, gracias. Amigos, el domingo 18:30 BTV con una cobertura a nivel nacional de las elecciones y por supuesto Oscar y Eduardo van a estar aquí en la mesa acompañando todo el análisis hasta los resultados. Una breve pausa y venimos con la columna de Bárbara Mainzer.